Qué importante entender sobre cómo generamos los pensamientos en el que está al frente de nosotros. Amén. Entender que una palabra puede generar un pensamiento y eso puede cambiar la dirección de la persona que tenemos delante. Lo que le hablamos puede cambiar, porque la palabra dice que en nuestra boca está la vida y la muerte. Amén. Entonces la palabra que nosotros decimos tiene un poder para bendecir o para maldecir. Entonces ahora hemos tomado conciencia de lo importante que es la palabra cuando hablamos. Entonces tenemos que escoger las palabras que vamos a hablar. Y entonces queremos que los hermanos sean bendecidos. Entonces tenemos que hablar de bendición. Bendecirlos los hermanos para que vayan generando un pensamiento y usted va a ver que el Evangelio de la gracia consiste en palabras, pero no en palabras humanas, ¿no? Sino en palabras del Señor, que van generando un pensamiento, sentimiento y una dirección diferente a la que nosotros teníamos. Amén. Gloria a Dios. Por eso, si usted quiere bendecir a su hermana, a su hermano, muchas veces oramos por los hermanos, pero cuando nos encontramos con ellos, decimos palabras que no convienen. Hablamos de cosas que no convienen y generamos un pensamiento en él o en ella, ¿no? que va contrario a lo que Dios quiere que se produzca. Entonces, qué bueno haber entendido eso, hermano. Me alegro mucho. Entonces vamos a hablar para bendecir, ¿amén? Para bendecir. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude a todos, hermanos amados. Vamos a ir a Primera de Pedro. Alabado sea el Señor. Perdona, Segunda de Pedro era, ¿verdad? Segunda de Pedro en el capítulo 3. Vamos a seguir un poco con lo de anoche. Gracias al Señor que la pudimos ver a la hermana Miriam. Miriam era su hija, ¿no? La hermana Miriam que vino anoche. Sí, nos encariñamos mucho con los hermanos cuando vienen. Cuando no lo vemos ya lo estamos extrañando. Gloria a Dios. Señor bendiga a la hermana Mari también, que ella está sirviendo allá en los kilómetros, en la iglesia de un hermano que necesita que la ayuden y está sirviendo por un tiempo. Pero el Señor bendiga a la hermana Mari también. Amén, hermano. Y bueno, no olvidemos de orar por la hermana Mari también de acá de San Alberto, que tiene la mamá enferma, con cáncer terminal. El Señor bendiga también por la esposa de la hermana Norma. No nos olvidemos de ellos. Está trabajando y siempre orando por los hermanos. La oración, como decía nuestra hermana Norma, tiene un poder muy grande, hermano, muy grande. Por medio de la oración, en el nombre de Jesús, al Padre, ¿no? Se deshace todo daño, todo trabajo, toda brujería, hechicería que vienen en contra de nosotros. Porque hay gente que trabaja en contra. Pero en el nombre de Jesús, el Señor deshaga todo eso. Y eso por medio de la oración y de la fe, porque la oración tiene que estar acompañada con la fe. Porque si oramos sin fe, entonces no tiene poder. Entonces leemos ahí, hermanos, en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, más creced en la gracia, ¿no? Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ayer veíamos cómo nosotros como árboles estamos representados en la Biblia como un árbol que va creciendo, ¿no? Y como el crecimiento es hacia abajo y después para poder sostener todo lo que viene arriba, hasta que lleva fruto, ¿no? Bueno, gloria al nombre del Señor. Pero también ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, se nos ve como personas recién nacidas que tenemos que crecer. Dice el capítulo 2, versículo 1 y 2. Desechando pues toda malicia, ahí está, ¿bien? Por eso no podemos crecer. Si mantenemos la malicia a través de los pensamientos, a través de los sentimientos, a través de nuestra forma de ser, entonces no podemos crecer. Entonces, ¿qué dice? Desechando. Tenemos que desechar. ¿Dónde lo desechamos? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo desechamos en la cruz? Porque Jesucristo llevó todo el viejo hombre a la cruz. Todo lo malo que había en nosotros, Jesucristo lo llevó a la cruz.
y puso cosas buenas en nosotros, Gracias, Señor. útiles, que nos benefician a nosotros y a todas las personas que quieran conocer a Dios. Entonces, desechando pues toda malicia, ¿ves? Ahí está. Todo engaño. Tengamos en cuenta que por estas cosas no crecemos. Toda hipocresía, envidias y todas distracciones. Decía como niño recién nacido la leche espiritual. ¿No? Como, aquí habla de un cambio de mente, ¿no? Como niño recién nacido. La leche espiritual no adulterada. Y eso habla de la gracia, ¿no? La gracia es la leche no adulterada. Cualquier otro mensaje que no sea la gracia siempre está adulterado. A veces la gracia se puede adulterar. No es que la gracia se pueda adulterar, no se puede adulterar, pero hay algunos que tratan de adulterarla, ¿vio? Mezclarle algo a la gracia, algo humano, pero no resulta en un buen efecto para la persona, sino que hay un monstruo, hay una cosa que en vez de un nuevo hombre es un monstruo la persona, porque se toma la gracia, pero también se toma de otros lados, ¿no? Entonces tiene que ser pura, ¿no? Como dice, decía como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, sabemos que la salvación dura toda nuestra vida. Nosotros ya somos salvos, pero vamos siendo salvados cada día. Y después vamos a ser salvados ¿de qué? De la muerte. Porque la muerte va a ser vencida, el postrer enemigo para vencer es la muerte. Así como Dios resucitó a su Hijo, ¿no? de las manos de la muerte, Él nos va a resucitar a nosotros también, con su poder. Alabado sea. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y vamos a recibir un cuerpo que no va a morir, que no se va a envejecer, que no se va a enfermar. Un cuerpo semejante a la gloria de Él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, como que el Señor es benigno, ¿no? Si es que verdaderamente hemos gustado. Entonces nosotros, hermanos amados, qué maravilloso poder crecer en la gracia ya como una nueva creación, ¿no? Una persona nacida de nuevo, ¿no? Porque solamente pueden crecer en la gracia aquellos que han tenido el nuevo nacimiento. Alabado sea. Aquellos que no han tenido el nuevo nacimiento, ellos no pueden crecer en la gracia. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y acá habla de los dos. Crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No, nuestro Señor es el Señor Jesucristo, pero también Él nos está llevando al Salvador. No tenemos que tener el conocimiento de aquel que nos salvó. No, y aquel que nos salvó ya no era Jesucristo. Aquel que nos salvó fue Jesús. Y nosotros tenemos que tener conocimiento tanto de Jesús como del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo obró para nosotros la salvación, por medio de que Él se dio a sí mismo por nosotros. Acá el que nos salvó fue el Señor Jesucristo. Pero el que nos gobierna, el Señor Jesús nos salvó. Pero el que nos gobierna a nosotros es el Señor Jesucristo, ¿no? El Hijo de Dios ungido, ¿no? Que fue declarado Hijo de Dios con poder después de la resurrección. Entonces nosotros tenemos, para poder nosotros crecer en la gracia, tenemos que tener el conocimiento del Señor Jesús. Bueno, pero muchos dicen, yo lo conozco a Jesús, es el Salvador. Pero acá tenemos que conocerle más profundamente su obra redentora, la tenemos que conocer más todavía. ¿No? ¿Cómo me salvó el Señor? Porque tenemos que conocer, por ejemplo, algunos misterios que hay en la cruz, ¿no? Porque la cruz es un misterio, ¿no? Para muchos, ¿no? Muchos no conocen el misterio de la cruz, ¿no? Bueno, ahí nosotros hemos conocido, por ejemplo, por medio de la muerte de Jesús, hemos conocido que el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado. Bueno, que Él llevó a nuestro viejo hombre a la muerte. Nuestro cuerpo de pecado fue destruido en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y eso tenemos que conocer.
Tenemos que conocer eso. ¿Por qué tenemos que conocer? Porque si no, no podemos crecer en la gracia. Si nosotros no vemos y por medio de la revelación del Espíritu Santo a nuestro entendimiento, si nosotros no vemos que nuestro viejo hombre fue crucificado, el viejo hombre no es la carne, el viejo hombre es la vida que nosotros teníamos de Adán. El hombre viejo fue crucificado, la vida de Adán fue crucificada, porque Cristo ocupó el lugar de Adán en la muerte que nosotros merecíamos y la crucificó. Entonces ya la vieja vida murió. ¿Cuándo murió? Hace 2000 años. Cuando Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Él. Quiere decir que nosotros estábamos ahí. No, ¿cómo puede ser que estábamos ahí? Si nosotros nacimos ahora hace 50 años, 60 años, otros menos. Y Cristo murió hace 2000 años. Pero la Biblia dice que nosotros estábamos ahí. Amén. Cuando Jesús murió, nosotros morimos juntamente con Él. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Vamos a leer ahí en el capítulo de Romanos, creo que capítulo 6. Si alguien tiene un mejor capítulo o versículo, me avisa. Romanos capítulo 6. Si alguien puede leer también, alabado sea el Señor. Entonces el conocimiento que nosotros tenemos que tener para poder crecer en la gracia, no solamente tenemos que tener el conocimiento de Jesús, aquel que nos salvó, sino también tenemos que conocer a Jesucristo, aquel que resucitó de entre los muertos. Amén. Entonces, dijimos Romanos. No, antes, ¿no? 6.5 en adelante. 6.5, vamos a leerlo entonces ahí. ¿No querés o qué es en el 3? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. Bueno, quiere decir que nosotros fuimos bautizados cuando Jesús se bautizó, nosotros nos bautizamos con Él. ¿Qué significa bautismo? Sumergido. ¿Sí? Jesucristo fue sumergido. ¿Pero dónde fue sumergido Jesucristo? En la muerte. ¿Sí? Hemos muerto juntamente con Él. Cuando Jesucristo murió y fue sumergido en la muerte, entonces nuestro viejo hombre, no nosotros, los hijos de Dios, nuestro viejo hombre fue sumergido en la muerte. Es decir, que nuestra vida vieja murió y fue sepultada en la muerte. Se terminó la vieja vida. 6.6, si ya vamos a llegar. Y entonces nosotros tenemos que conocer esto. Si no entendemos, no conocemos que nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida fue sepultada, cuando Cristo fue sepultado, no podemos crecer en la gracia. No podemos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y ahora la Biblia me muestra que mi vieja vida terminó. ¿Y cuál es mi parte? ¿Cuál es mi parte? Creer. Creer ese hecho. Creer por la fe, creer. Mi vieja vida terminó. Yo me llamo Ramón. Ramón murió. Ya no existe más Ramón ahora. Nacido en Adán. Ahora existe el Hijo de Dios, nacido en Cristo. Porque todos somos hijos de Dios, ¿no? Y eso yo lo tengo que ver por medio de la Escritura. Ahora usted no tiene vida vieja. Eso en la medida que usted crea. ¿No? En la medida que usted crea, si usted cree que todavía está vivo Adán, va a seguir viviendo la vida pecaminosa de Adán. Entonces dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Y nosotros fuimos bautizados en Cristo, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, ¿vio? Acá dice que nosotros fuimos no solamente bautizados, sino sepultados también. ¿Quién? Nuestra vieja vida, la vida que nosotros heredamos de Adán. Nosotros hemos terminado con esa vida por medio de la fe en lo que Cristo hizo. Amén, hermano. Amén. Y esto es maravilloso. Entendiendo esto y aceptándolo, ¿no? Entonces nosotros podemos crecer en la gracia. Y esto, por eso la gracia se exhibe, por así decirlo, o sobrepasa, ¿no?
porque nos habla claramente de estas cosas. Nos hace saber, nos da el entendimiento correcto para que ese crecimiento en la gracia no tenga obstáculos. Nunca podríamos nosotros, Dios como nos dice, crecer en la gracia. ¿Cómo nos va a pedir Dios que crezcamos en la gracia si primeramente no resolvió el problema de la vida vieja en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Él tenía que resolver ese problema. El Señor nos pide a nosotros lo que nosotros realmente podemos vivir. Él no nos pide una utopía a nosotros, no nos pone bajo una vida de sufrimiento. No puedo. Sí puedo, ¿por qué? Porque Jesucristo, todo lo que nosotros no podíamos, Él lo hizo por nosotros. Amén. Fíjese qué maravilloso, Él cargó sobre sí mismo la vida vieja que nosotros no podíamos haber dejado nunca. Ni la oración, ni el ayuno, ni la caminata hasta Luján, ni visitar la Virgen de Itatía nada podía despojarnos a nosotros de la vieja vida. Solamente lo único que pudo haber hecho es una realidad, es la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. Y que sí, no estamos en deudas con el Señor. Entonces, crecer en la gracia, por medio del conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo, de nuestro Salvador. Cristo, cuando nos salvó de la vieja vida, de nuestro primer nacimiento, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Entonces, ¿vio? ¿Cómo podemos andar en una vida nueva si la vida vieja todavía está viva? No, podemos andar en una vida nueva porque la vieja vida terminó. Ahora tenemos una vida nueva, una vida resucitada, ¿no? Que pasó por la muerte, y esa es la vida de Cristo en nosotros. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿vio? Así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él. Nuestro viejo hombre es la vida vieja. ¿Para qué tenía que morir el hombre viejo, la vida vieja? ¿No? Para que el cuerpo del pecado sea deshecho. Ahora nos miramos y nos vemos cuerpo de pecado acá. Antes no sabíamos qué hacer con el cuerpo este. Estábamos en la iglesia, no conocíamos la gracia y teníamos el cuerpo de pecado. No podíamos, el pecado nos gobernaba por medio de las concupiscencias. Nos llevaba a pecar, y estábamos en la iglesia. Pero no sabíamos cómo dejar de pecar porque no conocíamos la gracia. Fíjense, no conocíamos la gracia, pero ahora Dios se reveló a nosotros por medio de la gracia. Qué maravilloso, hermano, precioso. ¿Sabe lo que hemos sufrido nosotros llevando un cuerpo, este cuerpo de pecado en la iglesia, dentro de la iglesia? En el mundo no hay problema, pero dentro de la iglesia llevábamos el cuerpo de pecado y nos sentíamos sucios, inmundos, no sabíamos cómo hacer. El pastor decía, póngase a orar y ayunar, y ayunábamos y orábamos, y después cuando salíamos del ayuno y la oración, la concupiscencia se manifestaba con doble o triple deseo, y nosotros no sabíamos cómo vencerlo, hasta que vino la maravillosa gracia. Aleluya, gloria a Dios. Gracias al Señor, porque Él nos trajo esta gracia a nosotros. Gracias, Señor Jesús. Y ahora tenemos que crecer en ella, tenemos que crecer. Bueno, ya tenemos el conocimiento de nuestro Salvador. Él nos liberó de la vida vieja, nos liberó del cuerpo de pecado, y ahora nosotros podemos crecer en la gracia, ¿no? Porque ahora conocemos también no solamente a aquel que nos salvó, sino que a aquel que resucitó de los muertos. El que resucitó de los muertos, el que trajo la gracia. Él nos trajo la gracia y la metió dentro de nosotros la gracia. La gracia es la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como hablábamos ayer. Y ahora esa vida tiene que crecer. Y Pedro dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. No adulterada. Por eso no podemos nosotros beber de otro mensaje que no sea de la gracia. No podemos escuchar muchas cosas, pero el único mensaje que nos puede llevar a nosotros a ser un hombre espiritual
es el mensaje de la gracia, ¿no? Por eso qué maravilloso, más creed en la gracia, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el Señor. Ahí en el versículo 5 dice, del mismo capítulo, ¿no? Dice, cierto ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra por el agua y en agua está asentada por la palabra de Dios. Ellos ignoraron todo eso, ellos. Y nosotros no podemos ser como ellos que ignoramos. Nosotros tenemos que amar el conocimiento, no el conocimiento que nos va a llevar a nosotros a ser orgullosos, sino el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No, Jesucristo ahora se hizo el Espíritu que da vida y se metió dentro de nosotros, se unió a nuestro espíritu. Ahora nosotros somos uno con el Señor, pero también tenemos que entender, para poder crecer en la gracia, que cuando Jesucristo se unió a nuestro espíritu, esa unión es indisoluble, no se puede disolver. No puede nada, el pecado no lo puede disolver, porque muchas veces creemos que cuando cometemos un error, un yerro por una cosa, por la otra, la vida de Dios se va de nosotros. La vida de Dios nunca se puede ir de nosotros, de nuestro espíritu, porque nosotros ya no podemos pecar voluntariamente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y el Espíritu de Dios nunca va a estar de acuerdo con el pecado que se manifiesta en la carne, ¿no? Porque lo que peca es la carne. Veo que Pablo decía, el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso no lo puedo hacer. Porque descubrió que hay una ley en su miembro, en su cuerpo, en su carne, que lo lleva a pecar. Pero hay un deseo en su mente, en su espíritu, que le lleva a servir al Señor. Entonces, una persona, un hijo de Dios nacido de nuevo, nunca puede estar de acuerdo con el pecado. Porque hay una vida dentro de él que va a estar siempre en desacuerdo. El pecado produce tristeza, produce dolor, produce arrepentimiento. El pecado produce esas cosas. El pecado nos acerca a Dios. Es increíble, ¿no? El pecado nos acerca a Dios. Porque ¿dónde vamos a ser restaurados si no con Dios? No, pero a nosotros nos enseñaban que el pecado nos alejaba de Dios. Y entonces no íbamos de la iglesia, ¿no? Y Dios era fuego consumidor. Pero ahora, si bien no se debe hablar casi de esta manera, pero hablamos porque sé que entiende lo que yo estoy hablando, que ahora cualquier error que nosotros cometamos, ¿no? Cualquier desliz, equivocación que nosotros cometamos, hay una vida dentro de nosotros, ¿no? Que está dispuesta siempre a restaurarnos en comunión con el Señor. Entonces Jesucristo se hizo el Espíritu vivificante. El Espíritu del Señor se unió a nuestro espíritu. Y por medio de ese Espíritu que se unió a nosotros no podemos nunca más pecar. Porque aquel que es nacido de Dios no peca, dice el libro de San Juan. Sino que ahora aborrecemos el pecado. Pero no nos tenemos que descuidar. También aborrecemos el pecado. Pero la concupiscencia está en nosotros. El deseo de pecar siempre está. Aborrecemos lo malo, lo injusto, pero el deseo siempre está, de ir en contra de Dios. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo a nosotros, para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia. Conocer estas cosas es conocer al Cristo resucitado. Ese Cristo resucitado se unió a nuestro espíritu, ¿no? Y ahora Él tiene, el propósito del Señor es santificar nuestra alma. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cómo Dios va a santificar el alma nuestra? De la misma manera que santificó nuestro espíritu. ¿Cómo Dios santificó nuestro espíritu? Y metiéndose adentro de nosotros, haciéndose uno con nuestro espíritu. Ahora Dios, por medio de la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida. Entonces la palabra, ahora Dios nos santifica por la palabra y por el espíritu. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra en nuestra alma, en nuestro corazón, entonces nuestra alma se va purificando y santificando. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Que nuestra alma
va siendo santificada, porque el primer sentimiento que nosotros sentimos en nuestra alma es el amor. El amor hacia Dios, primeramente. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces ahí vemos, Dios está santificando mi alma. Porque ahora Dios está en mi alma. Ahora mi deseo es agradar al Señor. Mi deseo es crecer en la gracia, ¿no? Entonces, teniendo el conocimiento de Jesús, el Salvador, pero también tenemos que tener conocimiento del Señor Jesucristo. Y no hay nadie mejor que el apóstol Pablo para eso, porque a él le fue revelado. ¿Y quién le reveló el Evangelio para la iglesia al apóstol Pablo? El Señor Jesucristo. No el Señor Jesús. El Señor Jesús les enseñó a los 12 apóstoles que caminaron con él durante 3 años y medio. Pablo no caminó con Jesús durante los 3 años y medio, sino que él se encontró, o Jesús apareció a Pablo camino a Damasco, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 9. Entonces nosotros ahora sabemos que por medio del conocimiento del Señor Jesucristo, sabemos que ahora Él resucitó de entre los muertos y se hizo el Espíritu vivificante y ahora está ligado con nuestro espíritu por medio de la gracia. Ahora el Señor Jesucristo en nosotros tiene el propósito de santificar nuestra alma. En nuestra alma están los sentimientos, los pensamientos y la dirección, ¿no?, de Dios. Entonces, ese es a fin de prepararnos para ser la esposa de Cristo. Entonces, creced en la gracia y en el conocimiento. Es muy importante esto, hermano, medítelo en su casa, en el conocimiento. Usted tiene que tener conocimiento de Jesús y del Señor Jesucristo. Y Pablo dice, si a Jesús conocimos, ya no lo conocemos como era. No, ya no es ese Jesús hombre. Que ese Jesús hombre no es el mismo que soy, porque aquel Jesús se despojó de su divinidad, de su poder, de su riqueza. Pero este Jesús dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Todo eso tenemos que conocerlo para poder crecer en la gracia, ¿no? Alabado sea el Señor. Gracias, Señor Jesús. Entonces dice, más creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Tanto a Jesús como a Jesucristo sea la gloria. Sea la gloria a Jesús porque Él ocupó nuestro lugar. Aleluya, gloria a Porque Él Dios. cargó nuestros pecados. ¿No? Él llevó la muerte que nosotros merecíamos, la llevó Él. A Él sea la gloria. Porque Él dejó todo. Se despojó de su divinidad, de su riqueza. Se despojó de todo, como dice Filipenses, ¿no? Bueno, por cuanto Él hizo lo que hizo, a Él sea la gloria. Aleluya, gloria a Dios. A Él sea la gloria porque Él sufrió en nuestro lugar. Él sufrió. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos, lo recibió nuestro amado Señor Jesucristo en su Amén. cuerpo. A Él sea la gloria. Gloria a Dios. A Él sea la Aleluya. gloria. Aquel que dijo, yo iré, Padre. ¿Quién irá? Dijo. Preguntó el Padre. Y nadie respondió. Y Jesús dijo, yo iré. Yo iré y los salvaré. A Él sea la gloria. Alabado sea el Señor. Aquel que nos vistió de justicia, a Él sea la gloria. No, alabado sea el Señor. Entonces, fíjese qué hermoso es glorificar al Señor. No, interrumpir cualquier cosa que nosotros estamos haciendo, interrumpir aún la predicación para glorificar al Señor, está bien hacer eso. No es incorrecto, porque tenemos que glorificarlo al Señor, ¿no? Y también glorificamos a aquel Jesús que se hizo el Espíritu vivificante, aquel Jesús que ahora nos dio el Espíritu Santo, porque si no hubiera resucitado Jesús, el Espíritu Santo nunca hubiera venido, porque Él lo envió. A Él sea la gloria. A Él que nos dio un nuevo nacimiento, ¿no? A Él sea la gloria. Aquel que llevó el acta de los decretos que estaban a Él sea la gloria. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Por eso dice acá, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. A Él sea la
la gloria para siempre. A Él sea la gloria por siempre. Aleluya. Alabado porque Él se humilló hasta tomar forma de siervo. Porque fue obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. A Él sea la gloria. Gloria a Dios. A Él sea la gloria. ¿Cuándo? Ahora dice, ahora. Léalo en su Biblia, hermano. Fíjese lo que dice en el versículo 18. Mas crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora. Ahora y por siempre, por toda la eternidad. Gloria a Dios. No, porque nuestro corazón ahora le alaba. Ahora. Aleluya. Ahora es el momento de que nosotros le tenemos que glorificar al Señor. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Ahora que estamos pasando lo que estamos pasando, que estamos disfrutando esta vida, esta gracia. Aleluya. A Él sea la gloria. Aleluya. Gloria al nombre. Gracias, Cristo amado. Y hasta el día de la eternidad. Dice. Amén. Hasta el día de siempre. Aleluya. Nunca nos vamos a cansar de glorificar el nombre del Señor. Amén. Vamos a dejar este cuerpo, vamos a recibir un cuerpo resucitado, un cuerpo inmortal, y vamos a decir, a Él sea la gloria. No, porque ahora vamos a entender muchas cosas. Cuando tengamos aquel cuerpo resucitado y glorificado, vamos a entender muchas cosas que antes no entendíamos y vamos a decir, a Él sea la gloria. Amén. Ahora nos toca a nosotros. Aleluya. Glorifiquemos el nombre del Señor, por cuanto Él nos salvó, Él nos redimió, Alabado. Él nos dio vida eterna, Él pudo habernos dejado que descendamos al infierno eternamente, pero Él se dio por nosotros. A Él sea la gloria, aleluya, gloria a Dios. Ahí en Romanos capítulo 11, 36. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. A Él sea la gloria. Ahora, hermano, ahora. 11, 36. Alabado sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dice, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Que el Señor bendiga a nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. No toda la gloria, toda la honra al Señor por darnos su gracia maravillosa. Él nos sacó de esa vida religiosa donde nosotros estábamos. Teníamos una apariencia nosotros de piedad, pero por dentro teníamos toda la mugre como los fariseos hipócritas. No, éramos hipócritas, yendo a la iglesia éramos hipócritas. No, pero ahora nos trajo a su gracia, donde ahora nosotros somos los que mostramos. Gloria a Dios. Lo que mostramos, eso somos. Alabado sea el Señor. A Él sea la gloria, hermano. A Él glorifíquele al Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque Él es digno de gloria. Él es digno de gloria, de honra y de alabanza. Ahí en el capítulo de Gálatas, capítulo 1, versículo 5. Gálatas, capítulo 1, 5. Dice el Señor, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Vio? Glorificar el nombre del Señor, ¿usted sabe lo maravilloso que es eso? Glorificar, mire que hay un infierno, hay un reino infernal que lucha para que nosotros no glorifiquemos su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Si nosotros no lo glorificamos al Señor, nadie hay para glorificarle. Estamos solamente nosotros, los redimidos, los salvados, los nacidos de nuevo somos. No, por eso Satanás siempre está detrás de nosotros tratando de apagar, ¿no?, el poder o el deseo
de glorificar al Señor. Gloria a Dios. Porque Él no soporta el gloria a Dios y el aleluya. Alabado Él no nos sea su soporta, nombre. Él quisiera que estemos callados, ¿no? Aleluya. Que no glorifiquemos su Gloria a nombre, Dios. aleluya, gloria al nombre del Señor. Te alabamos, Señor. A Él sea la gloria, ahora, hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a tu Y nombre. fíjese en Pedro capítulo 3, en el versículo 18, cuando dice, dice, a Él sea la gloria ahora, a Él sea la gloria ahora, hasta el día de la eternidad. Amén. Amén, aleluya. Así sea. Amén. Usted sabe que en el Antiguo Testamento no se usaba el amén para las bendiciones, sino que en el Antiguo Testamento se usaba el amén para las maldiciones. No, pero en el Nuevo Pacto, ahora el amén es para las bendiciones. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Solamente podemos bendecir al Señor con el amén. Sí, Señor. Amén, Señor. Tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Amén, así sea, Gracias, Señor. Cristo amado. Que eso sea una realidad en Aleluya. mi vida y en su vida, hermano. Gracias, Señor No, Jesús. dele gracias al Señor por haber tenido un nuevo Dios. nacimiento, por haber sido lleno del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Dele gracias al Gloria a tu Señor, nombre. del amado sea su nombre. Gracias, Cristo amado. Gloria al nombre del Señor. Señor amado, estamos delante de tu Gloria a presencia. tu nombre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, gloria sea tu nombre, Señor. Bendecido sea tu nombre, Señor amado. Aleluya, aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. A ti sea la gloria, la alabanza por siempre. Gracias, Señor. A ti sea la Gracias, gloria, la alabanza, Señor. Señor. Aleluya, gloria a tu nombre. Tú eres Gracias. digno de alabanza, tú eres digno de gloria, Señor. Bendecido sea tu nombre, bendecido sea tu nombre. Oh,
Señor. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Alabado sea su nombre. Vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, hermano, capítulo 11, versículo 27. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aleluya. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Amén, Porque gloria a el que Dios. come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Gracias, Señor. Alabado sea su nombre, aleluya. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Sí, Señor. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Amén. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros Sí, es Señor. partido. Gracias, Jesús. Haced esto en memoria de mí. Amén. Aleluya. Señor, estamos Gracias. delante de tu Gracias, presencia. Aleluya, En esta hora, Dios. Señor, para poder Alabado sea sí, tu de nombre. tu cuerpo. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gloria al Te nombre. pedimos, Señor, que también bendigas a todos los Gracias, hermanos Cristo y amado. las hermanas que van a participar de esto. Gracias, Señor. Señor, gracias por haber llevado lo que te digo. Para habernos liberado de la muerte, por la bolsa, dado la vida. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada hermana y hermano que va a participar de tu cuerpo. Amén, En el Señor nombre de Jesús. Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esto haced todas las veces en memoria de mí. Estas fueron tus palabras, Señor, para mí. La noche que te entregaron y por mí moriste, así todas las veces que como de este pan y bebo de esta copa, tu muerte anunciaré, hasta el día que tú vuelvas por mí. Tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Gloria a tu nombre, Jesús, aleluya. Gracias, Señor amado, aleluya, gloria a Dios. Gracias, Cristo de la gloria, Señor. Tenemos el cuerpo del Señor, hermano. Amén, gloria a Dios, Participemos todos, aleluya. hermanos, juntos. Gracias, Señor. Gracias, Cristo de la gloria, Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado es tu Aleluya, nombre, gloria sea el nombre de Jesús, Dios. aleluya.
Gracias, Gracias, Señor amado, gracias. Alabado sea su nombre, aleluya, gloria a Dios. Gracias por haber entregado tu vida, Señor. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, Señor, aleluya, Gracias, la gloria a Dios. gloria, gloria, gloria. Gracias, Señor amado. Gracias, Cristo de la gloria, aleluya, santo es tu nombre, Señor. Gracias, Señor, aleluya, gloria a tu nombre, Señor amado, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Cristo amado, Señor, aleluya, aleluya. Santo es tu nombre, Señor, santo, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesucristo amado, Señor, gracias, Señor. Gracias, Cristo de la gloria, Señor, gracias, Jesús, aleluya. Te alabamos, Asimismo, Señor. tomó también la Gracias, copa, Señor. después de haber cenado, diciendo: Esta Gracias, copa es el Jesús nuevo amado, pacto en mi Señor. sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta Gracias, copa, Jesús, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Alabado Por esta tu sangre que fue derramada. Amén, Señor. Gracias. Señor, por nosotros, esta sangre que borró todos nuestros pecados, esta sangre que limpió nuestra conciencia de obra puerta para poder servirte a ti, Señor. Gracias porque este fue el precio de nuestra redención. Puedas tú bendecir a todos los hermanos y hermanas, Señor, que van a participar de ella, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Amén, Señor. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esto haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Fueron tus palabras, Señor, para mí, la noche que te entregaron y por mí moriste, así todas las veces que como de este pan y bebo de esta copa, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esto haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Estas fueron tus palabras, Señor, para mí. La noche te entregaron y por mí moriste. Así todas las veces que como de este pan y
Gracias, Señor. Gracias por el precio que tú pagaste por nosotros, Señor. Gracias porque nadie nos ha amado. Gracias, te damos Padre. Aleluya, gloria a Señor, Dios. nos ha salvado, nos ha dado la vida eterna, nos ha dado una vida, Señor, que nos lleva a ser felices a todos. Bendito sea tu nombre. Bendice a cada hermana y a cada hermano en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a tu nombre. Amén, gracias. Usted no vaya a creer que se emocionó, Amén. pues ya no vivimos de emociones. Amén. Gloria a Dios. Usted tiene que creer que fue el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. El que lo abrazó, el que lo Aleluya, gloria a Dios. Dele valor a estas cosas. Amén. Sí, No, Señor amado. y ahora no pierda eso que recibieron esta mañana. Bendito sea tu Que nombre. el Señor les bendiga, hermano. La reunión ha terminado. Amén. Estamos para el ágape, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios.